revelado el divino plan, la transformadora división de Judá e Israel en la historia sagrada en el tercer año de Joacim, mientras las sombras se alargaban sobre Jerusalén, Roboam, hijo del rey Salomón, ascendía al trono con gran pompa, pero también cargando un peso inmenso en su corazón. La muerte de su padre marcaba no solo el final de una era de sabiduría y prosperidad, sino también el inicio de una angustiosa etapa para el pueblo de Israel. Las tribus, agobiadas por los altos tributos que Salomón había impuesto, clamaban por un alivio que parecía distante y etéreo. Roboam, aún joven e inexperto, se hallaba en medio de un dilema crucial: ¿escucharía el consejo de los ancianos o se dejaría guiar por los impulsos de su juventud? Mientras las murmuraciones resonaban en las calles de Jerusalén, el joven rey se preparaba para una reunión que podría definir su reinado. Los ancianos, guardianes del saber de generaciones, se presentaron con reticencia pero con la certeza de que su consejo podría unir al reino fracturado. Alivia el yugo pesado que tu padre impuso sobre este pueblo, le advertían, y te servirán para siempre. Sin embargo, Roboam, con el orgullo de la juventud, prefirió escuchar a los jóvenes que crecieron a su lado, quienes le incitaron a mostrar fuerza y no debilidad. En su indecisión, una sombra se cernía sobre su corazón, el eco de la sabiduría de Salomón se perdía en su mente, dejándolo ansioso y temeroso. La ceremonia para coronarlo culminó, y bajo la mirada expectante de su pueblo, Roboam partió hacia Siquem, donde Jeroboam, el líder de Efraín, aguardaba con un clamor de justicia. Jeroboam, que había estado en el exilio durante años, representaba las ansias de un pueblo cansado. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Resonó su voz, llevada por el viento como un eco de desesperación. El pueblo, dividido y perturbado, se unía detrás de él, encontrando en su llamado la esperanza de un cambio. Roboam eligió desafiar la voz del pueblo. El rechazo a reducir los tributos provocó un estallido de rebelión. Las 10 tribus se separaron, gritando en descontento, y el corazón de Roboam se partió entre la ira y el miedo a perder no solo su trono, sino también la esencia del reino. La fractura no solo dividió un territorio, fue un impacto en la herencia espiritual del pacto de Yahvé. A nuestras tiendas, oh Israel. Gritaban, llevándose consigo el clamor de generaciones que se habían comprometido a seguir a Dios. Mientras Roboam contemplaba su decisión, la nueva era comenzaba en el norte, donde Jeroboam erigía ídolos en Betel y Dan, alejando a un pueblo que, previamente, había estado unido en la adoración a Yahvé. La palabra de Dios, presentada por el profeta Ahías, anticipaba el inminente juicio de esta nueva nación. Su voz reverberaba con la gravedad del mensaje divino. En medio del caos, el público sentía la urgencia de un retorno al camino, equiparando su vida a la de la verdadera fidelidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La división del reino no era simplemente un hecho político, era un despliegue del plan divino en marcha, donde cada corazón debía considerar su lealtad. Roboam se encontraba en una encrucijada, enfrentando las consecuencias de su orgullo, sintiendo el eco de la fidelidad del pueblo a su Dios caer en picada. La angustia palpitaba en su pecho. ¿Podría hallar con el tiempo un camino hacia la restauración? La historia se detiene aquí, pero la tensión sobre las decisiones que definirán no solo su vida, sino el destino del pueblo de Dios, quedará colgando en el aire, llevando al lector a reflexionar. ¿Podrá el rey encontrar el camino hacia la restauración y la unidad en medio de la agitación? Mientras las luces del crepúsculo caían sobre la tierra de Israel, Roboam se encontraba en su palacio, rodeado de un silencio inquietante. Los ecos de la multitud que había clamado por su atención aún reverberaban en su mente. Se enredó en dudas y temores, cuestionándose si había tomado la decisión correcta. ¿Qué será de mi pueblo? ¿Qué será de mi trono?
murmuraba con el corazón angustiado. En el norte, Jeroboam había hecho su morada, y las tribus, bajo su liderazgo, buscaban nueva dirección. Las costumbres estaban cambiando, y una nueva forma de adoración estaba surgiendo entre ellos. ¿Acaso no ha prometido Dios que seríamos su pueblo? Como decían entre ellos, a menudo con ansias de encontrar un nuevo camino, uno que no dependiese de la descendencia de David. Pero el peligro acechaba, la seducción de los ídolos había comenzado a tomar forma. Las imágenes talladas ofrecían una gratificación instantánea, pero barrían con la verdadera adoración de Yahvé. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam no podía ignorar el hecho de que, al elegir el consejo de sus jóvenes amigos, había llevado a su pueblo a un abismo. Su corazón, dividido entre la ira y el arrepentimiento, ansiaba restaurar lo que se había perdido. Fue entonces cuando el rey decidió consultar al Señor. Se dirigió al templo y, arrodillándose, clamó a Yahvé: «Oh Dios, muéstrame el camino. ¿Es posible restaurar esta nación?». Era un acto de desesperación, pero también un rayo de esperanza en medio de su confusión. La respuesta del Señor no tardó en llegar. En una visión, Roboam vio a un hombre con un manto que le habló con voz retumbante. «Así dice el Señor, la división que tu orgullo ha traído es parte de un propósito mayor. Israel se ha desviado, y su corazón se ha endurecido. Pero hay un remanente fiel en Judá que clamará por tu restauración. Si te vuelves a mí de corazón, te mostraré el camino hacia la reconciliación». Despertó de la visión con una claridad divina que lo envolvía. Era necesario que se reuniera no solo con sus consejeros, sino también con los profetas y los sabios de la tierra. El conflicto fortaleció la decisión de Roboam de buscar la sabiduría y meditar en el camino de la paz y la unidad. Pero, mientras se preparaba para dirigirse a su pueblo, una sombra de duda le atravesó el alma. ¿Podrán aceptarlo? ¿Seré considerado un rey débil si busco su voz? Al mismo tiempo, en el norte, Jeroboam, consciente de las murmuraciones que empezaban a surgir acerca de la fidelidad de su liderazgo, se inquietaba por la posibilidad de perder su base de poder. Sus ídolos no podían competir con el clamor que aún resonaba en el corazón de aquellos que conocían a Yahvé. Mientras tanto, los corazones de los hombres comenzaron a girar, tanto en Judá como en Israel, hacia una incipiente búsqueda de la verdad y el arrepentimiento. «Este es un tiempo decisivo», murmuraron los ancianos en Jerusalén, «el pueblo debe estar preparado para escuchar la palabra del Señor». La trama se tejía con intriga divina, y mientras Roboam se preparaba para enfrentar el clamor de su pueblo, el relevo de un nuevo destino se alzaba en el horizonte. La reconciliación era posible, el hecho de que el rey escuchase la voz de Dios podía cambiar el rumbo de ambas naciones. Sin embargo, el misterio divino no se detendría ahí. ¿Cuál es el plan de Dios para Judá e Israel?, se preguntaban los ancianos y los profetas. Profecías antiguas susurraban en el viento, dejando entrever que de esta división surgiría un propósito extraordinario. Las palabras habían sido sembradas en los corazones de los profetas y susurros de promesas aguardaban a ser reveladas. El camino hacia la reconciliación se acercaba, pero la pregunta quedaba flotante en el aire: ¿será Roboam capaz de unirse con su pueblo y restaurar lo que una vez fue, o se verá atrapado en su orgullo? La respuesta, un punto de inflexión, estaba cerca, y vendría de la mano del mismo Dios que los había guiado a través de sus ancestros. A la mañana siguiente, un sol radiante rompió la bruma de la noche y una nueva esperanza surgía sobre Jerusalén. Roboam se levantó decidido, sintiendo en su corazón el eco de la voz que había escuchado en la visión. Tenía que hablar con su pueblo, y su primer paso era convocar a los ancianos y sabios de Judá. Con un tono firme, les dijo: «Unámonos en busca del rostro de Yahvé, de su mano espera nuestra restauración». Los ancianos, asombrados por su resolución, se reunieron en el gran salón. Espiaban a su rey con miradas mixtas de duda y fe. «¿Qué propones, oh rey?», preguntó uno de ellos, con una voz temblorosa. «Hemos sido divididos, los corazones de los hombres se están alejando de nosotros. ¿Cómo volveremos a unirnos? Si volvemos a confiar en el Señor, Él nos guiará», respondió Roboam con ardor. «Él tiene un remanente que todavía anhela su presencia. Escucharemos a nuestro pueblo y buscaremos su dirección. Debemos sanar las heridas que hemos causadas». Así, al caer la tarde,
Roboam salió al encuentro de su pueblo, su corazón palpitante como un tambor en guerra. La multitud, reunida en la plaza, murmuraba, y la atmósfera era eléctrica con incertidumbre. Con gran impacto, el rey se dirigió a ellos: «Oh, hijos de Israel, he vuelto con un corazón arrepentido. Me he equivocado al escuchar solo el consejo de los jóvenes. Ahora, quiero saber de vosotros. ¿Qué clase de rey deseáis que sea? ¿Qué esperáis de mí?» El clamor de la multitud se elevó en voces estridentes. Algunos aclamaron la necesidad de un rey fuerte, mientras otros pedían misericordia. Fue entonces cuando un anciano de la tribu de Judá se levantó y, con voz pausada pero firme, interpuso: «Rey Roboam, la carga ha sido pesada sobre nosotros. Hazlo más ligero, y nosotros seremos tu pueblo fiel». Pero en la retaguardia, surgieron murmullos preocupantes de aquellos que se habían vuelto a Jeroboam, seducidos por el brillo de nuevos ídolos. Roboam sintió como si su corazón se partía. ¿Cómo reconciliar las distintas voces de su pueblo? Su mente giraba como hojas al viento. Mientras sopesaba cada palabra, recordó la visión que había recibido: el remanente fiel clamaría a Yahvé. Fue en ese instante de meditación que una voz resonó en su ser: «El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La urgencia en su espíritu lo llevó a buscar la definitiva dirección divina. «Permanezcan en la fe», clamó, «y produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Si regresamos a los caminos de nuestro Señor, Él sanará nuestras divisiones, la verdadera unidad será forjada no en el miedo, sino en el amor». Sin embargo, por otro lado, en el reino del norte, Jeroboam había sentido el temblor en su corazón. Un sabio consejo había llegado a sus oídos. «Tus ídolos están en peligro. El rey Roboam se ha vuelto hacia su pueblo. Debes ofrecer algo para mantener su fidelidad». Con una astucia renacida, se reunió con sus más cercanos y trazaron un plan. «Construiremos 2 becerros de oro. Proclamaremos que estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El miedo a la pérdida nos hará más fuertes», murmuró en la penumbra, y un silencio lleno de intención cayó sobre ellos. La tensión comenzaba a construir entre los bandos. Roboam y sus consejeros buscaban establecer lo justo y verdadero, mientras Jeroboam coqueteaba con el camino de la idolatría. Los profetas, sensibles a ambos lados, sentían el peso de la decisión por venir. La historia de Israel estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Se unirá la nación a su Dios?, murmuraban implícitamente, ¿o la seducción de los ídolos conducirá a su fin? La respuesta estaba aún oculta, aguardando el momento de revelación que cambiaría el destino de ambas tribus. Las cartas estaban en la mesa, y la sombra de un gran conflicto se cernía sobre la tierra. El divino plan de Dios se desenlazaba frente a ellos, un misterio lleno de promesas y advertencias. ¿Acaso lo verán los corazones endurecidos de Judá e Israel?, se preguntaban los ancianos. La gran intervención de Dios estaba en marcha, y la hora de la reconciliación podía estar a las puertas, o la división, a un paso de distancia. Mientras las sombras de la tarde extendían su manto sobre la plaza, Roboam sintió el alboroto en su corazón como un eco de las palabras antiguas de los profetas. La multitud lo miraba con ansias y ansiedad. Era el momento de decisión, y el cielo parecía contener su aliento. «Escucharé cada voz», proclamó, «porque haré de vosotros mi pueblo. Venid, contadme vuestras cargas y desconfianzas». La restauración nace del diálogo. El anciano de Judá, aún con la voz resonante en su mente, levantó su mano una vez más. «Rey, cada uno de nosotros ha sentido la presión de la opresión y la ausencia de su amor. Si deseas que esta nación se una nuevamente, muéstranos tu compasión a través de actos, no solo palabras». La mirada de Roboam se endureció mientras observaba el mar de rostros, algunos esperanzados, otros preocupados. El plan de Jeroboam comenzaba a tomar forma en su mente, los ídolos ya lanzaban sombras en el horizonte. ¿Qué pasará si no escuchamos su clamor? ¿Qué pasará si su ira se manifiesta por nuestra división? Un susurro de angustia comenzó a circundar su corazón, y así se rindió en oración. «Yahvé, guíame en este camino tortuoso», gritó silenciosamente. Mientras tanto, en el norte, Jeroboam había concluido su diseño. Las manos de los artesanos modelaban los becerros de oro,
las imágenes que pronto atraparían los corazones desanimados de Israel. Estos serán los dioses que nos guiarán, anunció Jeroboam con fanfarria. Miren, no necesitan subir a Jerusalén, aquí estarán sus respuestas. Con estos ídolos, se les hará un camino fácil, y sus temores callarán. Las palabras resonaron en la multitud, cautivando a aquellos que habían sentido la carga de la lejanía del Dios verdadero. El peligro emergía en cada rincón, cada susurro de idolatría oscilaba entre una promesa de seguridad y un guiño de rebelión. Mientras Roboam aguardaba a sus consejeros, las brisas nocturnas parecían hablar de la necesidad de restauración. Se reunieron en consejo, ansiando la guía divina. Debemos ir a Gilgal, sugirió uno de ellos. Allí está el altar que nuestro padre David levantó, clamemos a Dios por dirección, y así el rey hizo un pacto con ellos, en el altar, las llamas danzaban como la esperanza. Roboam oró, invocando la sabiduría del Señor, y una densa oscuridad se cernía sobre el sacrificio. El cielo respondió con un trueno distante, el sonido de la soberanía divina resonó como un eco de siglos, recordando las promesas cumplidas a través de las generaciones, día tras día, las diferencias se acentuaban. Algunos con el corazón en la fidelidad de Yahvé se unieron en torno a Roboam, mientras otros, arrastrados por el brillo de los ídolos de Jeroboam, se alejaban aún más. Los hombres de Dios, los profetas del cielo, se movían entre ambos mundos, lanzando advertencias tanto a Judá como a Israel. ¿Cuánto tiempo más soportará Dios esta división?, se preguntaban mientras se reunían en círculo, con miradas llenas de urgencia. Sus corazones palpitaban con el conocimiento del resultado inevitable que enfrentaban. Así, mientras el legado de David y el pacto divino se tambaleaban, la voz del cielo resonó una vez más, en la angustia se verá la gloria. Las decisiones se tornaban críticas, y el futuro demandaba valentía. Quizás las Naciones Unidas por su padre se habían esfumado, pero la promesa divina aún brillaba en el oscuro horizonte. ¿Se manifestaría el remanente, clamaría su nombre desde los rincones del exilio? El dilema pendía en el aire, y cada corazón palpitaba con la pregunta ardiente, ¿aceptaremos lo divino o nos perderemos en los ídolos? Así, las historias de Judá e Israel se entrelazaban, y el plan de Dios, no solo para ellos, sino para toda la humanidad, comenzaba a tomar forma. A medida que el sol se ocultaba y las estrellas emergían, el destino de dos reinos pendía de un hilo sagrado. Todo esto resonaba en los corazones, es parte del glorioso misterio de su plan soberano. Mientras los días transcurrían y las tensiones entre Judá e Israel se profundizaban, una corriente de temores y esperanzas recorría los corazones de los israelitas. Las palabras de Jeroboam seguían resonando, atrayendo a muchos hacia la oscuridad del engaño. Las voces de los profetas del Señor cruzaban las ciudades, advirtiendo sobre los peligros de la idolatría, recordando la fidelidad de Yahvé y su elección por el pueblo de Israel. Así dijo el Señor, no os apartéis de mí, no sigáis tras vanidades que no os pueden aprovechar. Con su voz resonante, el profeta Ahías exhortó a los corazones endurecidos, volved a la senda antigua, donde encontraréis el descanso para vuestras almas. No obstante, las palabras del profeta eran absorbidas por los vientos del desprecio. A medida que Jeroboam consolidaba su control, el culto a los becerros de oro se extendía, como hilos de telaraña que atrapan las almas de los desprevenidos. Roboam, temiendo por su reino, sumido en la incertidumbre, buscó consejo. ¿Qué debo hacer, sabios de Judá?, preguntó durante un consejo urgente. Vuestras palabras han tocado mi alma. Sin embargo, el miedo acecha a nuestro pueblo, y el poder de Jeroboam crece como la bruma sobre el mar. Algunos consejeros, cautelosos, propusieron la diplomacia, otros clamaban por la guerra. El anciano Zacarías, profundamente sabia, se levantó en medio de la confusión. Oh rey, no es la espada la que deba decidir este camino, sino el amor. Llama a los hombres de tu pueblo, escúchalos antes de que se pierdan. Este es un tiempo de prueba y de fe. Roboam, inspirado por la valentía del anciano, convocó a un nuevo encuentro en el que los clamorosos volvieron a exponer sus corazones quebrantados. Si nos unimos nuevamente bajo un pacto de amor y fe, ¿quién podrá oponerse a nosotros?, proclamó el rey. Pero las sombras de la traición acechaban.
La multitud no solo ansiaba respuestas, sino también dirección, y la indecorosa realidad de un reino dividido se convirtió en tema de oraciones nocturnas en las tierras de Israel. La lejanía del templo de Yahvé y la nueva adoración a los ídolos confundían a muchos. Las noches se llenaban de lamento y las estrellas parecían calladas. Sin embargo, había un remanente que no había olvidado los caminos de sus antepasados. Entre ellos, una joven de nombre Mara clamaba con fervor: «Oh Dios de Israel, escucha nuestra súplica. No hemos de dejar que los becerros dicten nuestro destino». Mientras las naciones se debatían entre el conflicto y la reconciliación, el cielo permanecía silencioso, esperando, observando el desenlace de decisiones pesadas. La batalla espiritual se intensificaba, cada ruego era una flecha que cruzaba el umbral del cielo. Roboam y Jeroboam, cada uno intentando ganar al pueblo a su lado, se sumergían más en la desesperación, y en el fondo del corazón de la multitud, una pregunta sería plantada: la última semilla, aguardando su momento: ¿dónde está nuestro verdadero Dios? Con fuerzas sobrehumanas, un mensajero del cielo se preparaba para descender. Un nuevo profeta emergía en el horizonte, con un mensaje que venía de la mano del Eterno, enviando una advertencia decisiva. Regocíjate, oh Judá, porque aún hay esperanza. La división no es el final, sino el comienzo de la manifestación de mi gloria, decía el susurro del viento entre las hojas, preparándose para revelar el misterio del divino plan que marchaba por delante, aguardando su momento. Las señales estaban en el aire, el destino de Israel y Judá no estaba sellado. El planteamiento de Dios se alzaría en majestad, y las promesas de restauración empezaban a vislumbrarse entre las nubes de incertidumbre. ¿Cómo se manifestaría esta restauración? ¿Quién sería el elegido para guiarlos hacia la luz en medio de la oscuridad? La expectación se mantenía viva, y el lamento del pueblo se convertiría en un canto de transformación. A medida que las tensiones crecían y los corazones de Judá e Israel se debatían entre la esperanza y el temor, el anciano Zacarías se reunió en secreto con un grupo selecto de líderes del pueblo. Se hallaban en una cueva cercana a Betel, donde los ecos de la traición y la idolatría resonaban en la distancia. La voz de Dios aún se oye, dijo Zacarías, su rostro iluminado por la tenue luz de una antorcha. Es tiempo de buscar su dirección. Quizás no veamos los caminos claros, pero su camino siempre es recto. Mientras tanto, en el palacio de Roboam, el rey luchaba con tormentos internos. La multitud clamaba, pero los murmullos de desconfianza creaban un eco insidioso en sus pensamientos. ¿Que si el amor no es suficiente?, se preguntó en voz baja, recordando las palabras de su madre, Naamá. Sus manos temblaban mientras sostenía el cetro real. Sin embargo, a través de la cortina de su angustia, un rayo de luz rompió la oscuridad de su mente. Si tan solo pudiera probar la fe de mi pueblo, murmuró, inspirándose en la idea de una convocatoria nacional. Contactaría a los diversos jefes de las tribus, quienes sabían, aunque sea en su interior, que debían buscar a Jehová para alimentar la llama de la verdadera adoración. En Israel, Jeroboam mantenía un ojo sobre el creciente descontento de sus súbditos. Las palabras del profeta Ahías seguían teniendo eco en su interior, pero su ambición le cegaba a la voz de la advertencia divina. Los becerros de oro eran su trono, pero el altar al que los pueblos estaban siendo conducidos era uno de inminente destrucción. Debo asegurar mi reino, pensó, pero ¿a qué precio? Mientras tanto, Mara, la joven del remanente fiel, continuaba intercediendo. Su voz, llena de determinación, llevaba ecos de antiguas promesas. Señor, no hemos olvidado tu pacto. Levanta un líder que nos guíe de vuelta a ti. Con cada día que pasaba, su fe aumentaba, y sentía en su corazón la inminente llegada del mensaje divino que cambiaría el rumbo de sus vidas. Fue entonces cuando el hombre de Dios, un nuevo profeta, comenzó a aparecer por las ciudades. Su rostro era conocido, eran las mismas manos que habían escrito en las tablas del pacto, trayendo esperanza a los quebrantados. Con gran elocuencia y una voz clara que resonaba como el trueno, proclamó: «Así dice el Señor de los ejércitos, bien del pueblo a mí nuevamente. No es en ídolos donde hallaréis refugio. No en el oro y la plata, sino en la roca que es más alta que vosotros». Las gentes se reunieron, abrumadas por la urgencia de sus palabras. La historia de una nación dividida resonaba en sus corazones.
En cada rincón de la tierra, la súplica y los gritos subían al cielo como un clamor uniforme, limpios y sedientos de restauración. En ese momento, el cielo se volvió a abrir para revelar un nuevo mensaje. Ciertamente, en la angustia de su pueblo, Dios estará presente, preparando una senda no conocida para quienes buscan a su nombre. Habrá un reino restaurado, y en las sombras de la división se vislumbra la gloria del Altísimo. La expectación de algo glorioso crecía entre el pueblo, sus ojos estaban enfocados en la llegada de un nuevo rey, alguien que gobernaría con justicia y rectitud. Las voces de esperanza resonaban, pero también los ecos del antiguo rencor. Pero en el claro del bosque, un murmullo suave se escuchaba: «He aquí, el camino de la redención se acerca». ¿Estás listo para seguirlo? El pueblo sabía que debía estar alerta, el tiempo se acercaba y el plan soberano de Dios se desnudaba ante sus ojos. En la distancia, una nueva estrella comenzaba a brillar, y ningún corazón podría permanecer indiferente ante su luz. Mientras el clamor de la nación resonaba en las colinas y los valles, la tensión entre Judá e Israel aumentaba como el fuego que consume la paja. Zacarías, guiado por el espíritu de profecía, sintió la urgencia de actuar. Reunió a los líderes en la cueva, un lugar que se había convertido en un refugio para los que buscaban la verdad. «El tiempo es breve», exclamó, «y el retorno a Jehová es más urgente que nunca». Los rostros en la penumbra se tornaron graves. «¿Qué haremos?», preguntó uno de los ancianos. «¿Cómo podremos unir a nuestros pueblos, cuando la distancia entre ellos es abismal?». Zacarías, con un fervor resplandeciente, respondió: «Solo bajo la autoridad de Jehová podemos ser restaurados. Debemos proclamar su mensaje de arrepentimiento en cada tribu, cada ciudad, como un llamado que no se puede ignorar». Mientras tanto, Roboam, sintiendo la presión de las súplicas de sus súbditos, se preparaba para su esperado encuentro. Convocó a todos los jefes de las tribus, su voz llena de determinación. «Pueblo de Judá, hemos desviado nuestro camino. Unámonos en un pacto de restauración. Buscaré a Jehová y promulgaré su palabra entre ustedes. Si nos humillamos y nos volvemos a Él oirá nuestra oración». Los murmullos de la multitud se transformaron en un susurro de esperanza. Aún así, el miedo acechaba en los corazones de muchos. Mientras algunos respondían, otros, como Jeroboam, se resistían al llamado. «No puedo permitir que esto ocurra», se decía a sí mismo, ahogado por el peso de su ambición. «¿Qué pasaría con el reino que he construido? Mis becerros son más que ídolos, son los cimientos de mi poder». La competencia entre la lealtad y la traición crecía en cada esquina. En su soledad, Mara se dedicaba a la oración, convirtiéndose en un faro de esperanza. Su fe inquebrantable le decía que el Señor debía actuar. «¿Acaso no prometiste que nunca nos dejarías ni desampararías, Señor?», clamó en las horas silenciosas de la noche. Y en su interior, sentía que una revelación se acercaba, una señal de que Dios estaba preparando un camino. Un día, mientras el pueblo se congregaba, el hombre de Dios, despertando en ellos la fe dormida, se presentó nuevamente entre la multitud. En el día de la oscuridad, proclamó: «Recuerda las promesas de Jehová, quien nunca olvida a su pueblo». Se avecina un tiempo de gloria, un reino donde el miedo no tendrá lugar y donde la paz prevalecerá. Sus palabras eran como viento fresco en una tierra árida. La mención de un reino restaurado resonó profundamente, y muchos se postraron, tocando la tierra con sus rostros en señal de arrepentimiento. Sin embargo, no todos respondían con alegría. Jeroboam tejía su tela de desconfianza, sembrando dudas entre su gente. Las promesas pueden ser dulces en labios de profetas, pero el poder debe protegerse, meditaba con creciente ansiedad. Así, entre susurros de miedo y clamor de esperanza, se tejía el plan divino de restauración y redención. La libertad de elección y la soberanía de Dios chocaban en un juego místico de fe y desafío. Cada uno debía decidir su camino en los días venideros. En el alba de un nuevo día, Zacarías, desde la cueva, pronunció: «El tiempo se apresura, y en las sombras de nuestra división, el destino de nuestra nación se manifiesta. La savia de las promesas florece con una nueva unción». Pero, oh Israel, ¿estás dispuesto a escuchar? Allí, donde el cielo y la tierra se encontraban, un eco del futuro resonaba.
La transición del desamparo a la reintegración era más que una garantía, era una invitación divina a un nuevo pacto. Un hálito de esperanza soplaba a través de las montañas, y la voz de Dios se escuchaba claramente: preparaos, porque el tiempo de la revelación se acerca, y mis planes son más grandes de lo que imaginas. En aquellos días de sombra y contrariedad, cuando la lucha entre Judá e Israel resonaba como un eco distante, el corazón del pueblo latía entre el temor y la esperanza. Zacarías, al percibir la angustia colectiva, se dirigió a sus seguidores con fervor renovado. Vean. La mano de Jehová no se ha apartado de su pueblo, más bien, estamos a la puerta de una transformación que cambiará el curso de nuestra historia para siempre. Los ancianos de la cueva escucharon atentamente, mientras su fe temblaba como una brasa a punto de reavivarse. ¿Qué significa esto, profeta?, inquirió un anciano con el rostro surcado por la preocupación. ¿Qué señal nos dará Jehová para guiarnos a este nuevo pacto? Zacarías cerró los ojos por un momento, y, en su interior, clamó con fuerza. La voz de Dios emergió en su espíritu: así dice el Señor, yo levantaré un estandarte en medio de la oscuridad. Mi justicia quebrantará las cadenas de desconfianza y división. Mientras estas palabras salían de sus labios, una vibrante luz parecía llenar la cavidad, y los corazones se elevaron. Así lo dice Jehová. Proclamó Zacarías: no solo seremos restaurados, seremos renacidos. La gloria de Dios se manifestará en la unidad de su pueblo. Pero Jeroboam, observando desde la sombra, sintió un estremecimiento de malicia. ¿Unidad? Fali, murmuró con desdén. Es en la división en donde encuentro mi fuerza. Si su pacto se cumple, el templo que he erigido caerá. No permitiré que esta voz de esperanza desmorone mi reino. Mientras los vientos de cambio soplaban suavemente entre las colinas, Mara, quien había estado en constante oración, sintió cómo la presencia del Espíritu Santo se volvió palpable en su ser. Señor, si es tu voluntad, enséñame a ser un instrumento de tu paz, susurró. En ese instante, visiones de un futuro entre Judá e Israel comenzaron a formarse ante sus ojos: una comunidad unida en adoración, un pacto renovado donde los corazones se volverían a Dios y donde la adoración fluiría como un manantial. Al día siguiente, Roboam, impulsado por la súplica de su pueblo, subió al monte donde el altar del antiguo pacto se encontraba. Oh Jehová, clamó desde ese lugar sagrado, concede que mis pasos sean firmes hacia la reconciliación. Ayúdame a mostrarles que la unidad en el temor de tu nombre es el camino que debemos seguir. Un silencio sagrado invadió el monte, y una brisa suave llevó sus palabras hasta el cielo. Los israelitas reunidos comenzó a murmurar, y cada vez más corazones se fueron conmoviendo. La fe antigua comenzaba a florecer nuevamente entre ellos. Sin embargo, Jeroboam no descansaría. Debo actuar, pensó, vislumbrando un mundo donde él sería menos importante. Deberé apelar al miedo, sembrar la confusión entre ellos. Haré que mis becerros sean más visibles, y que el temor perdure en su cruzada hacia la unificación. Pero los planes oscuros del rey serían confrontados por el poder de Dios que estaba a punto de ser revelado. La revelación de un profeta antiguo resonaría en la mente de Zacarías. Las tinieblas no prevalecerán sobre la luz, recordó Zacarías en oración. Jehová ha mencionado un tiempo de justicia y de paz. Y así, mientras el pueblo se preparaba para la batalla de la fe y la restauración, el Señor comenzaba a gestar una historia de redención. La proclamación de un nuevo pacto se acercaba, un pacto prometido que no se había olvidado. Las palabras divinas retumbaban como un eco en los corazones de los elegidos: aún en la prueba, yo seré su libertador. El tiempo de su revelación está casi aquí. Un espíritu de expectación llenaba el aire. Los corazones palpitaban, y en cada rincón, la esperanza emergía como un nuevo amanecer. ¿Qué nos revelará el Altísimo, mientras se acerca este tiempo de cumplimiento? Así, el pueblo se preparaba para la manifestación de la soberanía divina que alcanzaría más allá de sus propios esquemas. ¿Podría ser que el juicio y la gracia se entrelazaran en el abrazo de un nuevo comienzo? Y sucedió que, mientras Roboam se retiraba del monte, cuyas piedras resonaban con ecos de antiguos pactos, la sensación de una inminente transformación recorría el ambiente. Aquella gran multitud que se había congregado a su alrededor, notando su fervor y convicción,
comenzó a sentir un despertar. Mientras, en la distancia, se podía ver a Jeroboam afanándose en urdir nuevas maquinaciones. La sombra que él proyectaba era el aliento del miedo, pero los corazones de los hombres y mujeres en la llanura comenzaban a arder con luz renovada. ¿Quién es Jeroboam, que puede desvanecer la promesa de Jehová?, se preguntó Mara, sumida en oración ferviente. ¿Acaso no se han visto las proezas del Altísimo en nuestras generaciones pasadas? Su mano es más fuerte que cualquier falacia que se levante en este tiempo. Se levantó en medio del pueblo e instó a los cautivos de la angustia: meditad sobre la promesa, oh pueblo de Dios, porque en la unidad suele hallarse la fuerza de Jehová. Mientras hablaba, una profunda convicción descendió en la congregación. Pasaron de temer a confiar, el eco de la fe comenzaba a resonar, y testigos asombrados observaron cómo la atmósfera se llenaba de una paz que desafiaba toda comprensión. El viento soplaba suavemente, resonando con promesas divinas, y un rayo de esperanza brilló en medio del contorno sombrío de las inquietudes. Entonces, una voz potente surgió desde lo hondo de la cueva. Un anciano, inspirado por el Espíritu, se levantó y declaró: escuchad, oh casa de Judá e Israel, porque en esta ocasión define el Eterno el destino de nuestros días. Jehová dice: en el tiempo de confusión, yo seré la esperanza. A un nuevo pacto estoy dispuesto, en vuestros corazones escribiré mis leyes, y no habrá más separación entre vosotros. Las palabras del anciano resonaron fuerte y claro, y el pueblo, cautivado por la fuerza de su declaración, se unió con un clamor de alabanza. Suengo en un solo corazón, en un solo espíritu, se enfilaban hacia un mismo propósito, sintiendo que efectivamente las puertas del cielo se estaban abriendo sobre ellos. A lo lejos, Jeroboam, sintiendo el crecimiento de la unidad entre el pueblo, frunció el ceño y buscó nuevas estrategias. Se retorció de impotencia al darse cuenta de que el terror que había sembrado en sus corazones estaba siendo reemplazado por la certeza de un Dios que no olvida, y de un pueblo que comenzaba a levantarse con una fuerza renovada. No permitiré que esta corriente de esperanza haga caer mis ídolos, dijo con vehemencia, el fuego de la ira iluminando su mirada. Así, en los días que siguieron, Zacarías se presentó ante la multitud, sus ojos ardientes con la inspiración divina. Pueblo de Dios, aún hay más. Escuchad, dirá Jehová, un enviado vendrá para transformar la dureza de vuestros corazones a un corazón de carne. En este nuevo pacto, brújulas de desconfianza se romperán, y hallaréis verdadera paz y unidad. Los que eran lejanos serán traídos cerca. Con cada palabra, se encendía más la llama de la fe y múltiples corazones se unían en un mismo deseo: que la luz del Señor iluminara no solo su presente, sino también el futuro que él había preparado. La sombra de Jeroboam se convertía en temor, mientras el pueblo decidía por la luz que se ofrecía abundantemente. Mientras todo esto ocurría, el cielo vigilaba agraciado, y detrás de las nubes, un atisbo de un futuro glorioso comenzaba a anticiparse. Un humo con el aroma de un sacrificio puro se alzaba, y un murmullo divino resonaba en el aire: el tiempo de la promesa llega. Y así, se hizo claro que la verdad del Altísimo estaba a punto de ser revelada, llevando al pueblo a la culminación de un viaje que culminaría en una sorprendente manifestación de su soberanía. La confrontación estaba cada vez más cerca. Las piezas del rompecabezas divino comenzaban a encajar, mientras cada corazón anhelaba y temía lo que la respuesta de Jehová pudiera traer. Porque Jehová nunca olvida, y el tiempo de su revelación era pronto. ¿Quién podría imaginar que la victoria se alzaría del polvo del desafío? En el horizonte de la historia de Judá e Israel, el aire vibraba con el eco de una decisión crucial. Roboam, con el peso del reino sobre sus hombros, se preparaba para enfrentar a su pueblo una vez más. Las súplicas de unidad que surgían desde el corazón de su pueblo insistían en la urgencia de la restauración, mientras la sombra de Jeroboam, manteniendo el control mediante ídolos y promesas vacías, se cernía sobre el norte. Las visiones de Mara, la joven que clamaba fervorosamente en la oscuridad, empezaban a tomar forma en sus pensamientos. El corazón de nuestro pueblo aún anhela el retorno a Yahvé, meditaba. Con cada oración, ella sintió que el impacto de su fe era cada vez más palpable, como un río que florecía en medio de la sequía. Sabía que la restauración no llevaría más que la intervención del Altísimo. Roboam, consciente del murmullado cambio en el ambiente, convocó a sus consejeros, el anciano Zacarías entre ellos,
buscando sabiduría divina. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? ¿Cada palabra que pronuncie en esta asamblea puede marcar el rumbo de nuestro reino?, preguntó con voz temblorosa. Los ancianos se miraron entre sí, el temor de la división aún reverberando en sus corazones. Zacarías, lleno de determinación espiritual, se levantó. Rey, no debemos temer a la transformación. La señal que estamos buscando está en nuestro remanente fiel, en su búsqueda por un retorno a Dios. Deberíamos alzar nuestra voz como un solo pueblo. La unidad no es signo de debilidad, sino de verdadera fortaleza en el Señor. Las palabras de Zacarías resonaron como un clarín, despertando a aquellos que habían estado dormidos en la fe. Mientras Roboam aceptaba la dirección del anciano, el murmullo de la multitud fuera del palacio crecía. Cada corazón se aferraba a la esperanza de que sus líderes finalmente escucharían. Con un profundo aliento, Roboam salió a la plaza, donde su pueblo, ansioso y lleno de expectativas, lo aguardaba. La atmósfera estaba cargada de tensión, el momento de la verdad estaba al alcance. «Oh, hijos de Israel», comenzó Roboam, su voz sonando tanto amistosa como autoritaria. Las decisiones que tomaremos hoy no solo afectarán nuestras vidas, sino el legado que dejaremos para generaciones futuras. He escuchado vuestros lamentos, y me doy cuenta de que hemos caminado en un camino equívoco. Para restaurar nuestra relación con Dios, debemos unirnos nuevamente bajo su banner. La multitud, cautiva por su sinceridad renovada, comenzó a prestar atención, resonando un canto de esperanza. Sin embargo, en la penumbra del norte, Jeroboam alertaba a su círculo cercano. La influencia de ese rey se está fortaleciendo. No permitiré que su deseo de reconciliación acabe con nuestra nueva forma de vida. Debemos ser astutos, murmuró, aferrándose a la visión de un reino separado. Si quiere unidad, lo impartirá desde el temor. Pondré mis ídolos en el altar de su fe, manteniendo a la gente atada a sus dudas. Mientras tanto, el eco de rancios becerros de oro resonaba en el corazón de Jeroboam, una imagen oscurecida que prometía seguridad, pero que obstaculizaba la verdadera fidelidad. Él ignoraba la advertencia que ya retumbaba en los cielos de que su estrategia no podría sostenerse sobre jactancias engañosas. El tiempo estaba pasando, y el plan soberano de Dios se desplegaría con un propósito divino. Con cada nuevo día, el mensaje de los profetas resonaba con mayor fuerza entre el pueblo. Regresad a Jehová, oh casa de Israel, porque Él es quien puede traer restauración. Él tiene un camino preparado para aquellos que se vuelven a su nombre. Proclamaba el profeta Ahías, su voz como una flecha que atravesaba los corazones endurecidos. Así, los habitantes de Judá, al escuchar la voz que captaba la esencia de sus corazones, empezaron a agitarse en su fe y redescubrían su propósito original, el de servir a Yahvé. Entre ellos, la voz de Mara se alzó, instando a la comunidad a unirse como uno solo y a elevar un clamor como un pueblo que anhelaba el retorno de su Dios. Finalmente, la noche llegó, y Roboam, al borde de la desesperación, se retiró a sus aposentos. Señor, clamó, hazme entender la magnitud de esta rebelión y cómo podemos superarla. Muéstrame la senda de restauración. En su profunda angustia, una luz brillante iluminó su habitación, y vislumbró una figura resplandeciente que parecía informar sobre lo que vendría. Así dice el Señor, resonó la voz, la restauración es un acto de fe, de unidad y de sacrificio. En medio de la división, yo levantaré la paz. Este es el tiempo de la redención, te animo a que avances con valentía. Si buscas a aquellos que se llaman por mi nombre, yo vindicaré a tu pueblo. Él despertó, sintiendo el peso de la dirección divina que lo sostenía. Era evidente que Dios tenía un plan grande para Judá e Israel, uno que trasciende la simple reconciliación. Mientras amanecía, Roboam salió con firmeza, emocionado por un nuevo propósito. Hoy, hermanos míos, comenzaremos la obra de restauración, no solo con palabras, sino con acciones. Actuaremos como un pueblo, como una nación redimida. Los murmullos de aprobación resonaron, aunque lejos de Jeroboam, los ídolos seguían erigiéndose, y la batalla de la fe continuaba. ¿Cuál será el desenlace?, se preguntaban muchos. La historia de un regreso triunfal acogería a su Dios, y el odioso desgaste del orgullo posiblemente aniquilaría todo lo que una vez se construyó sobre las sombras. Por lo tanto,
El misterio del plan soberano de Dios florecía ante ellos, aguardando al liderazgo de un corazón dispuesto a unirse, a un pueblo llamado a la fe. La tensión en el aire crecía. El tiempo de la revelación se hacía presente, y la luz de la providencia esperada brillaba por encima de las incertidumbres. Qué gloriosa danza de promesas y advertencias se anticipaba en la tierra gafada. ¿Está tu corazón listo para seguir al llamado de su Redentor?